nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Yo serviré. Sí, Señor. Señor, gracias por todas las cosas que me has dado, que me has dado. Señor.
días, Dios les bendiga. En este domingo 15 de noviembre del año 2020 vamos a iniciar nuestro culto de adoración en nuestra amada primera iglesia del Nazareno Nuevo Laredo. Vamos a saludar primeramente a Dios, que es el dueño de nuestras vidas, el dueño del templo, el dueño de la iglesia. Y el día de hoy, pues estaremos recordando cuánto nos ha confiado Él, cuánto nos ha dado y qué tipos de siervos somos. Vamos a iniciar primeramente entendiendo que nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a las tinieblas. Por lo tanto, no debemos estar dormidos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, atentos, diligentes. Que el Señor Jesús pues siempre nos ilumine, que siempre esté a nuestro lado y que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Porque se nos ha confiado demasiado. Dios el Señor confía en nosotros más de lo que nosotros mismos confiamos en nosotros mismos. Él nos confía muchísimos talentos. Él nos confía cualidades, almas, personas, ministerios, puestos, familias, empresas, trabajos, dineros, pero no solamente para realizarnos como personas o como para ser exitosos, sino para llegar a ser los cristianos que Él nos ha llamado a ser. Pero también para construir la iglesia, el reino de Dios también, porque mucha gente se compacta dentro de las cuatro paredes y está haciendo su propio reino, el pastor y esos líderes. Quieren modificar, quieren engrandecer el templo sin tomar en cuenta la gran comisión. Y todo encierra algo oscuro, algo de las tinieblas. Por eso el día de hoy estaremos muy atentos viendo lo que Dios nos aconseja en su mensaje. Pero, qué tremenda confianza tiene Dios en ti y en mí. Él se pone a sí mismo, pone su iglesia, pone el reino en tus manos y en las mías. Pero esa confianza se convierte en responsabilidad. A veces queremos encontrar culpabilidad cuando no logramos las metas que nos proponemos. Y acusamos a las personas negligentes sin darnos cuenta que quizás el primer negligente es uno. Por eso es la responsabilidad más que la disponibilidad y más que la habilidad lo que nos debe llevar al reino de Dios. Una responsabilidad con Dios, con su llamado, con la misión que ha otorgado para la iglesia y la misión personal que tenemos cada quien. Pero hay que asumir los riesgos de la fe, porque es desalentador ver a veces cómo la gente que tiene muchísimos talentos, pues simplemente emplea sus dones para sí mismo o para tener un puesto o para dirigir a los demás o para sentirse importante. Pero la responsabilidad, responsibility, responder con habilidad. Pero para ello tenemos miedo a comprometernos, a formarnos realmente. ¿Cuánto improvisado hay hoy en las iglesias? Si esto ocurriese en los hospitales, hubiese más muertos de los que ya hay. Porque no se trata de ser dispuesto y disponible, sino de ser electo, de ser llamado, de ser escogido, de ser enviado para lograr esto. Pero en este proceso es un camino procesual en el cual el proceso nos va llevando a formarnos cada día más, a responsabilizarnos y comprometernos en la labor que Dios nos ha pedido. No es la misma labor la tuya que la mía, incluso dentro de tu propia familia, no es la misma responsabilidad para cada hijo,
no es la misma misión que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero ese riesgo nos lleva a tener temor, a ponernos en las manos de los demás para que nos critiquen. Pero no pienses así, estamos en las manos de Dios y con Él haremos lo imposible para ti o para mí. Y a veces reservamos la fe únicamente para los domingos o para el culto, no ni siquiera para el domingo, sino para 1 hora o hora y media del domingo. Pero dejamos de invertirla en el bien a los hermanos y a los demás. Por eso, esta es nuestra responsabilidad, que es la confianza que nos da Dios y pone en nuestras manos, se convierte en responsabilidad. Y por eso, a veces no perdonamos al que nos ha ofendido. Y también el que ha ofendido, ahora resulta que se siente ofendido él, porque no se le da lo que él quiere, sin preguntar lo que Dios ha puesto en su responsabilidad y compromiso y en qué ha fallado. Pero también nos compromete a hablar con fortaleza y firmeza por aquellos que no tienen voz, para tener un afecto correspondido, no, para dar amor sin fijarnos en quién. La mejor medida del amor es dar sin medida. Arriesguémonos con el Señor, porque Él está aquí entre nosotros y Él nos dejó ese gran apoyo que es el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro amigo. Y tantas veces hemos usado nuestros dones a la ligera, o demasiado a la ligera, como si nos hubieran dado a nosotros solos y a nosotros mismos, y así no servimos ni a Dios, ni a la iglesia, ni a nadie. Nos servimos de los dones para ser alguien. Por eso, vamos a pedir primero perdón a Dios por aquellos que hallemos una falta en nuestra responsabilidad y compromiso para con Dios, no para con la iglesia. Hay gente que se compromete mucho con el pastor, lo sigue, y por eso cuando se va el pastor, se van esas ovejas, porque ellos estuvieron comprometidos y responsabilizados con el pastor, no con Dios. Y le perdonan muchas faltas, incluso hasta lo apoyan cuando ha pecado. Por eso vamos a pedir perdón. Señor Jesús, cuando viniste a nosotros querías librarnos de todo miedo y temor, venciste la muerte, venciste el pecado, venciste a Satanás y nos has dado no un espíritu de cobardía y temor, sino un espíritu de poder. Por eso te pedimos perdón, Padre, porque no hemos actuado con ese gran poder, el dunamis, que nos da el Espíritu Santo. La palabra dunamis o dinamis viene de dinamita. Explotemos de gozo, pero también de responsabilidad y compromiso. Cristo, tú nos has confiado a una familia, a una iglesia, a una comunidad e inclusive el reino tuyo para que lo llevemos a cabo en nuestra vida y que demos testimonio para que muchos quieran servirte y seguirte a ti, y no a nosotros, a los pastores y a los líderes, sino a ti, Señor. Perdónanos por no ser tan persistentes en lograr servirte a ti y a incrementar el reino de Dios más que la iglesia. Señor Jesús, tú nos has hecho libres y responsables al servicio tuyo y del mundo. Ayúdanos a cumplirlo, por favor, Padre. Oremos para que sepamos responder a la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Oh Dios Padre nuestro, amable y cariñoso como tú siempre has sido con nosotros. Ya no nos llamas más siervos, doulos, sino amigos. Es muchísimo lo que nos has confiado. Incluso
el futuro de tu reino con tu justicia y tu amor. Danos la gracia de planear, pero para ti, con tu voluntad, y desarrollar contigo el crecimiento no de la iglesia, sino de la misericordia y la bondad en este mundo, para estar unidos todos los hermanos cristianos que te buscan con un sincero corazón, y para llevar la reconciliación y la alegría a todos, que sepamos caminar junto a ti, Señor, que tengamos deseos significativos, valiosos, intencionales hacia los demás, que no demos por dar, que demos porque tú nos has dado para dar, que no demos simplemente por llenar un vacío, que demos por dignificar un corazón y un alma. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí damos la bienvenida a la primera iglesia del Nazareno en Nuevo Laredo. También damos la bienvenida a la tercera iglesia Monte de Sión de Nuevo Laredo, a la misión Palabra de Vida, que pertenece esta misión a la primera iglesia de Nuevo Laredo, y por supuesto enviamos saludos a todos aquellos que nos han escrito, que nos han visto, que han visitado nuestra página, que es la primera iglesia del Nazareno en Nuevo Laredo en Facebook y también en YouTube. Y hemos tenido comentarios. Gracias, Padre, porque has dado fruto en donde tú has querido. Por eso también te damos gracias por nuestra hermana Maribel Duzón de República Dominicana, la pastora de allá. También por el presbítero Scott Armstrong de Panamá, Sujei Barrón, nuestra misionera que está a cargo ahorita de Misión Sin Límites, que va a arrancar en este mes de diciembre y enero. Les pido que asistan a la página web de Región Mesoamérica en Evangelismo y en Misión Global para que vean qué va a ocurrir en enero en Monterrey o en Cadereyta para dar sentido a esto que estamos platicando, a poner los dones en acción. Por cierto, la hija de la pastora Maribel Duzón está en Guatemala y es misionera de Génesis. Y el presbítero Scott Armstrong pues, está a cargo de Misión Global y ha hecho tanto en su vida, tanto él como sus padres y ahora sus hijos, como una familia misionera. También a nuestro amigo el pastor Aníbal Castillo de Buenos Aires, Argentina, que no cesamos de orar por ustedes, hermanos. Y por nuestros hermanos Irma y Mario Martínez, que son misioneros que están enfocados en el área de África. Y por supuesto a Jocelyn García Becerra, que es la misionera que está ahorita en Panamá, que pertenece a esta primera iglesia de Nuevo Laredo. Y Padre, a todos aquellos que misionan adentro de su casa con su familia, también aquellos que andan en las calles, en los camiones, en las plazas. Hoy que es tan difícil por la pandemia en la que vivimos, quizás no se note, pero todavía hay gente que está hablando por teléfono, que está haciendo videollamadas, que está recordando y orando por todos nosotros, y les damos las gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, a los miembros de las iglesias del Nazareno, a nuestro superintendente y su familia, el presbítero Rubén Jiménez, porque él y su esposa Dora y sus hijos Jonás, Misael y Leslie, pues ellos están llevando a cabo la obra de Dios y están orando por cada uno de nosotros. Pues Padre, también te damos gracias por las familias que están a nuestro alrededor y queremos poner en tus manos también a muchos pastores de las iglesias de Nuevo Laredo que no son del Nazareno, pero que pertenecen a la alianza, que ahorita están en duelo. Hemos sufrido en estos 10 días la pérdida de casi 10 pastores y pastoras de Nuevo Laredo por el COVID y por cáncer. Padre, ayúdanos, conforta sus corazones y ayúdanos a ser mejores cada día. Te doy las gracias también porque tú estás actuando en la hermana Marilú Luna, esposa del pastor Martín García de Frontera, porque a ella le dieron 2 meses de vida
y sigue entre nosotros cuando esto empezaba la pandemia. A nuestra hermana Ninfa Urrutia Rodríguez, que ella también está desahuciada y ya tiene bastantes tiempo, más de 2 años, en los cuales ella está firme y adelante, confiando en ti. Y a nuestra pequeñita Jimena, porque ya está en la lista de espera para el trasplante de hígado que requiere. Y seguimos orando por cada una de las familias nuestras. Te pedimos por la familia Romero, por la hermana Armandina, su hija Rebeca, por su hijo David, nuestra hermana Patti, sus hijos. También te pedimos por sus nietos, también por supuesto, pero también te pedimos por la familia Salinas. Y muy pronto, el martes, cumpleaños, nuestro hermano Alejandro Salinas. Y allá donde está en Estados Unidos, que nos escucha y nos ve, pues le damos un abrazo a la distancia y le damos gracias a Dios por su vida. Padre, vamos a continuar pidiéndote que nos des esa confianza, pero que la creamos y nos responsabilicemos y comprometamos a ser mejores hijos tuyos, dignos del reino de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayamos a ver unos videos, primeramente de cantos y alabanzas, y luego una reflexión acerca del tema que el día de hoy es el mensaje medular. Si eres siervo, ¿eres negligente o diligente?
nuestro auxilio y escudo. Gracias, Señor. Mi debilidad, oh Padre, la conviertes en sabiduría, justicia, santificación y redención. Gracias, Señor. ¿Qué tanto trabajamos y en qué lo hacemos? Cada uno de nosotros ha recibido dones especiales que nos permiten el desenvolvimiento para satisfacer nuestras necesidades físicas en este mundo. Pero de la misma manera somos dotados de dones espirituales otorgados cuando recibimos a Jesucristo. Todos estos talentos deben ir de la mano y debemos cultivarlos a través de nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos han recibido grandes fortunas en herencia gracias al sacrificio de sus padres y hoy no tienen nada? ¿Cuántos de nosotros aún no hemos descubierto el gran don que a través del Espíritu Santo se nos ha entregado? Trabajemos con las riquezas que el Señor nos ha entregado. De lo contrario, llamarán a otros para que trabajen en nuestro lugar y gocen de ellas. ¿Negligente y holgazán o diligente y trabajador? Éxitos para este día. Dios los bendiga. Recuerden que somos un factor multiplicador. Jesucristo ha resucitado. Dios los bendiga. Qué hermosos cantos, qué hermosos himnos, qué hermosas alabanzas. Y en todas ellas, pues vemos la mano del Señor y están enfocadas al mensaje de hoy. Hoy veré su gloria fue el último canto. Y ahí nos habla del temor, de la desidia, de la falta de responsabilidad. Y en el caso de la reflexión, nos menciona claramente que no es lo mismo capacidades, habilidades, que talentos que Dios da espirituales. Vamos a ir a la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 6. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermosa palabra del Señor, que en su momento trataremos de escudriñar profundamente en la labor exegética. Pues continuemos con alabanzas y con una meditación de algo que es la compasión y el gozo. Hola amigos, les saludo desde Guatemala y en este mes estamos culminando con la fase de la compasión del movimiento de justicia. Recuerda que compasión no es tenerle lástima a los demás. Compasión es una característica divina que hace que nuestro estilo de vida sea demostrar amor en acción. Y lo más importante de todo esto es de que Dios nos da la capacidad a todos para poderlo hacer. Así como lo dice su palabra en el libro de Lucas 6:36. Sé compasivo, así como tu Padre es compasivo. Compasión es sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es amor en acción. Compasión es sentir el dolor de otros y responder ante ello. La compasión es empatía. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, nos dio el más grande ejemplo de cómo podemos hacer compasión, y es identificando las necesidades que tienen las personas y en la medida que nosotros podemos darles solución a esas necesidades. Compasión se trata de sufrir juntos. La compasión le cuesta al alma, pero también purifica el alma. Compasión es amor y amor es suplir necesidades. La compasión es sufrir con nuestro prójimo. Compasión es un estilo de vida, pues el día que dejemos de preocuparnos por las necesidades de alguien más, ese día le vendremos a sus hermanos. La compasión no solamente es ver la necesidad de otra persona,
debo mostrar lástima hacia el prójimo, es actuar siguiendo el ejemplo de Jesús, es mostrar misericordia hacia el prójimo. La compasión es un estilo de vida. Un estilo de vida que cada uno de nosotros debemos reflejar realmente. Como hijos de Dios, como cristianos, se nos demandan muchísimas cosas que nosotros debemos de hacer acá en la tierra como representantes del Rey. Entre ellas es hacer la luz y la sal de esta tierra, de esta sociedad que Cristo está pidiendo una esperanza, la esperanza de las ganas de volver a vivir y así mismo tener paz en sus corazones. Así que te animo para que juntos sigamos siendo de bendición con todos aquellos que nos rodean y así pueden ser jóvenes semejantes a Cristo. Bendiciones, vive con pasión. Dios les bendiga. Qué hermoso es ver jóvenes que se han arriesgado
muchas cosas en su vida para servir a Dios. A veces nos conformamos con que canten dentro del templo. Y estos jóvenes que presenté de la JN Mesoamérica, pues muchos de ellos son del Génesis, se han dejado su tierra. Y estaba Jocelyn García Becerra dentro de esos jóvenes, gente del sur de México, gente también, hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Haití, República Dominicana. Qué hermoso es ver que Dios actúa en los jóvenes realmente, que hay jóvenes comprometidos y responsables, y no solamente gente que quiere lucir sus habilidades y capacidades. Vamos a ir a la lectura precisamente de esta última reflexión, en la cual pues nos lleva precisamente al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Dice la bendita palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios que nos lleva a reflexionar. Pero antes de eso, pues vamos a ir a otras alabanzas.
mi modelo de integridad. Viviste aquí en obediencia y fidelidad. Seguiste tu voluntad a la del Padre Celestial, no importando que al final dieras tu vida por amor. Llegó el momento de ser modelos de integridad, de vivir en obediencia y fidelidad, cediendo mi voluntad a la del Padre Celestial, y así andar por fe hasta que venga en gloria el Rey. Aquí está mi vida sin medida, pues todo lo que tengo debo a ti. Aquí están mis bienes y talentos, la misión tenemos que acabar. Quiero vivir, Señor, como un siervo fiel yo te daré, mi Dios, como tú mandas. Aquí está mi vida sin medida, pues todo lo que tengo debo a ti. Aquí están mis bienes y talentos, la misión tenemos que acabar. Quiero vivir, Señor, como un siervo fiel yo te daré, mi Dios, como tú mandas, como tú mandas, como tú mandas. Qué hermosos cantos y qué manera de ir preparando este mensaje. Oremos. Padre Santo, danos la oportunidad de ser siervos fieles. Danos la oportunidad de responsabilizarnos y comprometernos. Danos la oportunidad de crecer espiritualmente. Danos la certeza de que tú nos has llamado, escogido, enviado y luego capacitado. Retira de nosotros toda vanagloria, porque necesitamos humildad. Necesitamos ser como tú. Por eso, Padre, te pedimos que nos hagas como Cristo, que nos lleves de la mano a un crecimiento de acuerdo a nuestra medida de fe. Permite que el día de hoy sea tu palabra la que impere, la que transforme, la que sea significativa, valiosa e intencional para un cambio en nuestras vidas. No porque estemos bien, mal o regular, sino porque queremos ser como tu Hijo es. Y permite que mis labios procedan a hablar tu palabra y tu mensaje. Todo aquello que durante la semana me has metido en el corazón al estar orando por mis hermanos. Te ruego y te pido también por los que están enfermos. Acaba de enviarme un mensaje la hermana Mine Cuatzozón de Sosa, que su esposo en Estados Unidos está enfermo, Joe Sosa. Padre, te pedimos por él. Sánale. Y por otra parte, Padre, permite que este mensaje alegre nuestro corazón y sea un motivo de transformación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, ¿qué es la lectura que acabamos de ver de Mateo 25? En primer lugar, tenemos que ir al contexto. Estas lecturas están en unas parábolas que, si recuerdan, hemos visto semana por semana, y vimos precisamente que esta está entre
Mateo 24 a Mateo 25, 46 están 5 parábolas, pero específicamente esta parábola que está mal llamada los talentos. Realmente este es del siervo diligente o el siervo negligente, pero está inmersa entre dos puntos. Si nosotros vemos específicamente dónde está puesta esta parábola, tendríamos que acudir al contexto remoto, directo y al integral. Pero en este caso particular está precedida de la parábola de las 10 vírgenes. Pero recuerden que antes de eso nos había hablado de las señales del fin de los tiempos, Jesucristo, y que esto se basa entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo de aquella ocasión, cuando empezó a definir Cristo, a hablarles precisamente de esa entrega que iba a ocurrir. Y precisamente termina esta parábola e inicia el juicio ante las naciones, y a partir del capítulo 26 viene la pasión de Cristo, en el cual hay un complot para prenderle y matarle. Y también Jesús es ungido en Betania. Y vemos la traición de Judas, y etcétera, etcétera, empieza el Jueves Santo. Todo esto que lo celebraremos, si Dios nos permite, precisamente entre marzo y abril del año que entra, la Semana Santa del 2021, cada año la vemos, pero no vemos los contextos de lo que ocurre. Ahora bien, tendríamos que ir viendo que aparte de que la han denominado talentos, cuando no está hablando de talentos de canto, talentos de administración, talentos de hablar, talentos y carismas que le llama el vulgo, el pueblo, a una persona que tiene gran carisma porque atrae a las personas, pues quiero notificarles que de eso no está hablando la parábola. Precisamente, cuando nos habla de esto, nos dice varias cosas. Por ejemplo, nosotros vemos que en la lectura empieza diciendo: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje. ¿Quién es ese hombre que iba a salir de viaje? Jesucristo estaba preparando su pasión, su entrega en la cruz. Se iba a retirar por un tiempo de sus discípulos, pero les iba a dejar al Espíritu Santo y nos lo dejó a nosotros. Y dice ahí claramente talanta en griego, talentos, pero aquí tendríamos que aclarar algo. Miren, insisto, estamos casi a Navidad y hay gente que en estas fechas recolecta o colecta fondos para miles de cosas porque sabe que la membresía pues recibe un aguinaldo, y por ello se ha vertido para campañas financieras de mayordomía que el predicador estará tentado a convertir esta parábola en un sermón de este tipo, que enfatizará usar nuestros dones, pues el dinero, el tiempo, los talentos, ¿al servicio de quién? Muchas veces al servicio de un templo físico o de un pastor o de una visión o ambición. Porque es diferente la visión es la de Dios, la visión precisamente del Nazareno es alcanzar a los perdidos y proclamar la santidad en el mundo. La visión de Cristo es que nadie se pierda. Entonces la visión de un pastor que quiere llenar la iglesia y tener miles y miles de personas, hay veces se equivoca, porque Cristo no nos envió a la grandeza. Hoy lo acabamos de ver. Buen y bien siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Más vale tener poco aquí, pero seguro y cumpliendo la voluntad del Señor, para que en la gloria Él nos premie y nos recompense. Porque aquellos que ya ganaron el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente, el éxito, que yo no comprendo, porque ese éxito que determinan ellos, que han tenido éxito, mi pregunta es, entonces, ¿por qué han ido de iglesia en iglesia? ¿Por qué si andan buscando dónde empollar el huevo, resulta que no lo han podido empollar en 5, 6, 7, 8 iglesias? No es un éxito porque está basado en sus fuerzas, en una zona de confort,
que el pastor que toca, canta, muchas veces su fortaleza es esa, pero esa es una habilidad y una capacidad. No siempre es un don espiritual, porque Dios utiliza al que canta o al que toca para adorarle a Él y para transformar el corazón de los hombres, no para recibir alabanzas de qué buen ministerio de música tenemos, ya somos como Miel San Marcos. No, y no porque Miel San Marcos esté bien o mal, yo no estoy juzgando a Miel San Marcos, sino que estamos imitando las cosas del mundo. Y empezó la parábola diciéndonos también acerca de este hombre que iba de viaje. Pero fíjense, y esto es bien interesante, lo primero que hizo este hombre fue dejar los talentos. ¿Qué es un talento? Un talanta. Miren, investigando en los comentarios bíblicos, en la historia, en la arqueología, pues está en Mesopotamia, está en Siria, está en Babilonia, ya se hacía uso de estas cosas y de los bancos que no están exactamente como los bancos nuestros. Eran las mesas donde se utilizaban los préstamos y se cobraban intereses. Pero esto que estamos hablando hoy, pues definitivamente él les dejó un talento. ¿Qué era un talento? Era algo grandioso. Por ejemplo, un denario era equivalente precisamente a que una persona ganaba un salario mínimo. Por ejemplo, si hoy a alguien le pagan por día 120 pesos, o 150, o 200 pesos, bueno, imaginémonos que el talento equivalía a 6,000 denarios, a 6,000 días de salario. Son aproximadamente entre 20 y 21 años. Un talento. Pero al primero le dio 5, o sea, le dio 100 años de sueldo. Al otro le dio 2 talentos, 40 años de sueldo. Y al otro le dio 20 años de sueldo, un talento. Entonces fue una persona previsora que dejó todo en manos de ellos y se fue. Y dice que precisamente le encargó sus bienes a estos 3 siervos. Y si vemos el concepto que viene en la Biblia, vemos que dice, a uno dio 5 talentos, a sus siervos. Aquí quiero aclarar algo, porque las personas malinterpretan. Así como han malinterpretado esto para mayordomía y para sacar dinero, o para usar a las gentes al servicio muchas veces del pastor o de una cofradía, de una cámara de representantes, pues también se ha hablado del talento como vender la cocina, por ejemplo. Le llaman, es que hicimos talentos. No, eso no son talentos, son capacidades. Los talentos son espirituales, son dados por Dios y no dependen ni de nosotros, es la gloria para Dios. Muchas veces en la zona de confort nos ponemos nosotros exclusivamente en aquello que sabemos hacer. Y los que cantan a veces, no, yo no salgo a evangelizar porque no lo sé, no me gusta orar, no me gusta leer, no voy a clases. Perdóname, entonces eres incompleto. Y al ser incompleto, no puedes irte al cielo, porque al cielo solo irán los que estén completos en Cristo Jesús. Porque esto es un proceso, la santidad inicial la recibimos en el momento que recibimos la salvación. Pero viene un proceso de crecimiento en nuestra forma de conocer a Cristo, de conocer qué está haciendo Cristo en nosotros, de conocer la misión que Cristo nos ha puesto, en conocernos como hermanos, en conocer la fe, en activar la fe y en vivir la fe con gozo. ¿Hasta dónde? Hasta aquel que nos perfeccionará a la altura del varón perfecto. Esa es la santidad ya completa. Entonces no podemos irnos siendo incompletos, porque nada incompleto entrará al reino de los cielos. Y cuando digo incompleto, es de telos. De telostei, en la cruz dijo, todo ha sido consumado, todo ha sido integrado, todo ha sido completo. La misión ha sido realizada. Ojalá tu misión y la mía esté realizada. Entonces, doulos, en griego, es siervo, pero debo aclarar que había 2 clases de siervos. Estaban los siervos por voluntad y los siervos que no tenían voluntad, los esclavos.
pero había siervos que lo hacían por voluntad. Y nosotros somos siervos por voluntad, no por compromiso de que somos esclavos. Aunque hay veces pareciera que hay gente que está a cargo de las iglesias y tiene siervos, sirvientes. Discúlpenme, el pastor está para cuidar las ovejas, no las ovejas para cuidar al pastor. Y eso se ha olvidado, porque luego el pastor exige que necesito esto, necesito lo otro, no me aman porque no me dan aquello, discúlpame, pero tú no vienes aquí a pedir, vienes a dar, porque Dios ya te lo ha dado todo. Por esta razón, doulos tiene que ver con siervo, pero un siervo que le está entregando sus bienes en las manos. Es la confianza que tiene Dios en nosotros más que la que nosotros tenemos en nosotros mismos. Por eso muchos se esconden orando nada más, ayunando, pero no visitan, pero no administran, pero no consuelan, pero no hacen las cosas que creen ellos que les quita tiempo para orar. Discúlpeme, nada quitará tiempo para orar. Decía la familia Salinas, el hermano Fernando, según me cuentan, que el que toma tiempo, tiempo le sobra. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de acudir a ser buenos administradores en nuestra persona. Pues muy bien, ese es el contexto bíblico y se va el Señor. ¿Por qué Mateo lo pone de esta manera? Porque había mucha premura por el regreso de Cristo y decían, pues ¿dónde está? No dijo que ya vendría. Por eso dice, y pasado mucho tiempo regresó este Señor. Y aquí es donde debemos de ver varios puntos muy interesantes. Primero, antes que nada, cuidado con el término, aquí tienes lo tuyo. Hay veces nos prestan dinero y lo lógico sería regresar el dinero con un interés. Si tardo 1 año, 10 años, 20 años, pues debo de pagar los intereses porque estoy usando un dinero que le daría una ganancia al otro. Pero no estamos acostumbrados a eso. En cambio, al banco, a la empresa, sí queremos cobrarle todo eso. Pero cuando somos los receptores, no queremos hacer eso. Entonces aquí tienes los tuyos, es lo que hizo el tercero de ellos. Entonces recordemos, yo no sé cuál sea el salario mínimo actual en Estados Unidos, pongámosle $15 la hora. Acá estamos hablando de 200 pesos. ¿Cuántos son 200 pesos? Son realmente muy poco, pero por día, allá es por hora. Ahora imagínese que usted tuviera ese dinero en sus manos. Al que le dio 5 talentos, imagínese 6,000 días de salario, multiplique 15 por 8, 8 por 5, 40, $120 por día, por 6,000. Bueno, nos cansaríamos de sacar una cifra, pero la pregunta es esta. El primero, cuando llega su señor y le pregunta, dice, aquí tienes tus 5 y aquí están otros 5, porque en la palabra de Dios dice precisamente que salió. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque es interesante ver lo que hacemos con nuestros talentos espirituales, porque hay gente que le está pidiendo a Dios muchas cosas y cuando se las da, pareciera que no las ha recibido. Fíjense, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y la palabra en griego es que fue de inmediato. Y negociar fue cambiar, vender, invertir, sacar ganancia para su patrón, no para él. Por eso estoy en contra de muchos pastores que lo único que quieren es sacar ganancia para ellos, incluso malforman o deforman a los miembros diciéndoles que no hay que cumplir con los diezmos de diezmos o los presupuestos que se tienen para la organización o denominación a la cual pertenecen. Número 2, y quiero aclarar, muchos se han formado en esta educación nazarena como para ser tan desagradecidos de estar exigiendo dineros cuando ellos fueron recibidos y fueron llevados de la mano con cariño, con amor y por medio de la donación de mucha gente. Y para nuestros misioneros muchas veces no quieren participar y el Fondo de Evangelismo Mundial pues no se da. O cuando se da, dicen, no, es mucho dinero, yo nada más voy a dar la mitad o la tercera parte.
porque el otro lo vamos a invertir aquí. Discúlpeme, ese dinero no es suyo, tampoco es del distrito, se va directo para las obras de los misioneros. Y tenemos demasiadas obras. Tenemos demasiados misioneros que están esperando su ayuda, su oración, su ayuno. Pues bien, este salió disparado. ¿Qué hizo el siguiente? Fíjense el siguiente. Dice, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero aquí viene lo interesante. Aquí tienes lo tuyo, Señor. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. De inmediato fue y cavó en la tierra, lo escondió. Lo escondió. Y aquí debemos de estar bien claros en algo. Cuando nosotros damos un regalo a alguien y este alguien nunca lo abre, estamos despreciando el regalo de esa persona. O cuando lo abre y no lo usa, lo malusa, o como se acostumbra en México, lo regala a otro, pues hay veces, no sé cómo decirlo, pero esto es una grosería para quien nos ha regalado algo. Por eso, el reino de Dios es arriesgarse, pero no a lo tonto. Hay gente que se arriesga no haciendo lo debido, haciendo su voluntad, no lo que está destinado primero por la Biblia, por parte de Dios, viola muchos de los preceptos. Número 2, si está en una denominación, llámese como se llame, hay unos estatutos que lo amparan a él como pastor. Él es el primero que tiene que defender, tiene que transmitir y tiene que vivir esos preceptos que son bíblicos y que nos hacen la unidad nazarena. Pero, por supuesto, esto nos lleva a que no es cumplir mi voluntad, mi deseo, mi anhelo. Es que yo quiero tener una iglesia grande. Bueno, pues conviértete en algo grande tú primero, porque si sigues siendo limitado, ¿para qué quieres una iglesia grande si eres limitado? Pero esto no se lo da Dios a cualquiera. Por eso se dieron cuenta, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, según la capacidad de cada quien. Los dones y talentos espirituales, cuidado con ello, espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos bien que proviene de Dios porque nosotros no estamos capacitados para eso. Aunque los demás nos vean tan seguros haciendo lo que hacemos, nosotros en nuestro interior sabemos que se debe a Dios, que Él nos lo está dando, que nosotros por nosotros mismos no lo lograríamos. Por eso, en Juan 5, como los pámpanos, fuera de Él, nada somos. Y aquí es donde viene la otra parte. Fíjense bien, aquí tiene lo tuyo, en otras palabras. Y hay gente que se dedica a guardar las cosas, los dones, los talentos, ya cuando crezcan, ya cuando tenga tiempo, ya cuando termine la carrera, ya cuando me case, ya cuando tenga un bebé, ya cuando esté jubilado, ya cuando esto. Discúlpame, pero el reino de los cielos tiene urgencia por salvar las almas y Dios no te va a estar esperando todo el tiempo. Vendrán tras de ti, gente que ni conoces, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios te enviará a lugares y te enviará personas que harán su obra, porque la obra de Dios no se detiene por nadie negligente. Entonces estos dos, al ser cuestionados por el Señor, cuando regresa, que la palabra Señor en griego que está ahí es Kyrios, Kurios. ¿Esto qué significa? Que está hablando de Dios. Por eso cuando decimos que dice, se fue y pasado mucho tiempo regresó, está hablando de que Cristo está viendo lo escatológico como tener que la vela encendida, estar atentos, vigilantes, preparados, porque nadie sabe la hora ni el día en el cual vendrá el Señor. Lo dice la primera carta a Tesalonicenses que acabamos de ver. Todo esto es escatológico, es de los tiempos finales. Y para ello Dios está haciéndolo de tal manera de dar a conocer al pueblo judío que Él es el Mesías, que va a morir, y ellos no lo saben todavía, porque todavía ni pasa el Jueves Santo, lo acaban de proclamar Rey y Mesías en el Domingo de Ramos. Entonces Él todavía no sabe, ¿no? Él sí sabe. Los que no saben son los discípulos ni los que están alrededor.
Todavía ni siquiera lo traiciona Judas Iscariote. Todo esto es para que entendamos que la Biblia no se lee literalmente, se tiene que discernir por medio del Espíritu. Pues bien, en base a todo esto, estas dos personas, cuando regresa su Señor de ese viaje, que eso nos va a ocurrir, no nos va a preguntar Cristo, oye, ¿cuántos templos hiciste? No, pues hice 20 templos. Muy bien, ¿y cuántos te mandé a hacer yo? Porque a lo mejor no te mandé a hacer ningún templo material. Otro dirá, compuse muchas canciones, y a propósito, están cayendo los apóstoles tan famosos de Estados Unidos. Aparte de Guillermo Maldonado de adulterio, esta semana pasada cayó el pastor de Hillsong en New York, uno de los más influyentes en Estados Unidos, también por adulterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personas que ocuparon su gracia, no, su carisma, porque eso es lo que significa el talento o los dones en griego, tampoco sus capacidades para oratorias, para dirección, para convencimiento, para ser agradables, atractivos, pero sin intención ni propósito del reino de Dios. Esa es la gran diferencia. No imites a los exitosos, sé tú mismo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero fíjense, dice que el Señor llegando también, bueno, primero el que había recibido 5, le dijo, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Está hablando de ese tiempo escatológico. Llegando también el segundo, pues le dijo, aquí tienes, me diste 2 talentos, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Adelante. Segundo caso que nos está hablando de que aquel que obedece la voluntad del Señor, que se arriesga en Él, no en buscar un nombre personal como en Babel, que es confusión, el nombre de Babel, no es andar buscando mi propio éxito, que me reconozcan los demás. No, al contrario, líbreme Dios, que todo sea para la gloria de Él. Pero el tercero de ellos, qué curioso, fíjenselo cómo empieza él. Y vean cómo somos nosotros muchas veces iguales. Fíjense lo que dice. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Por eso estoy hablando, aquí tienes lo que es tuyo. Hay veces no valoramos lo que Dios nos da. Por ejemplo, este señor le dio un talento, 20 años de sueldo. Si él hubiese trabajado ese talento, hubiese recibido recompensa. Quizás lo enterró y quizás su familia no le falta nada, quizás su trabajo le iba bien, pero lo que le pidió su Señor no lo hizo. A veces nos pasa igual. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el llamamiento que tienes? ¿Cuál es la vocación? Vocare, llamado, que tienes de parte de Dios. ¿A dónde te envía? No sigas a Vicente como la gente. Sigue a Dios y su voz. Pues bien, fue injusto porque le dio dinero. No le dijo, ¿sabes qué? Cuando regrese, yo quiero que haya ganancia. No le dijo eso. A ninguno les dijo eso, no les exigió ganancia. Él nada más llegó y pidió lo suyo. Por eso, si se dan cuenta, aquí tienes lo tuyo. ¿Y qué es la respuesta que tiene Dios para él? Siervo malo y negligente. Los otros se les dijo, bien, siervo bueno y fiel. Y a este, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Aquí quiero aclarar, banquero, porque hay gente que ha criticado esta palabra, porque dicen no existían los bancos como existen hoy. No, pero sí existe la palabra, precisamente, y lo busqué para que no existiera ninguna duda, porque muchas personas se pasan la vida criticando a la palabra de Dios cuando es imposible.
Fíjense, banquero es trapezeites, que aceptaba depósitos y pagaba intereses. Señala una operación más importante que la que hacía el cambista, que era kermatistes o calibetistes. Esas eran las operaciones más importantes en ese tiempo, pero la manejaban hombres haciendo préstamos y por eso se llamaban así. O sea, lo que nosotros sabemos hoy como bancos, allá eran mesas donde había el intercambio. Pues bien, continuando, con todo esto, le dijo, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A él sí le pidió los intereses. ¿Por qué razón? Porque a los demás les dio no solamente los intereses, sino el capital completo. Imagínese que a usted le presta el banco, no sé, 100,000 pesos a 6 meses, paga el interés y que el banco le dijera, aquí tienes, aparte de los 100,000, vas a tener el interés. ¿Qué pasaría con usted? Tendría 200,000. Esto es bien importante, que nosotros no entendemos las matemáticas de Dios. Por eso no concibo a aquellos que están tan alterados porque no va a la gente, que porque no se llena. Si vienen 60 se sienten mal. A la semana siguiente vienen 100, dicen, gloria a Dios, ahora sí. A la siguiente semana vienen 80, algo está pasando. No estoy sirviendo porque están en sus fuerzas, no están en las fuerzas de Dios. Y termina el Señor diciendo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En pocas palabras, con todo lo que estamos viendo, sería importante trabajar para el reino de Dios. Cuidado, trabajar por la iglesia a veces no es trabajar para el reino de Dios. Trabajar para el reino de Dios, por supuesto que se trabaja para la iglesia. Que si llegan o no llegan personas, Dios es el que envía a las personas. Miren que mucha gente no lo quiere entender y se pasa la vida preocupado y anda como loco buscando a la gente en la calle, hablándoles de Dios no para salvación, sino para su misión, que es diferente. Y vean ustedes que esto que acabo de decir no es una cuestión personal, no es una cuestión de que a mí se me ocurra decir esto, de que Dios es el que envía a la gente. Fíjense que en Hechos capítulo 2, en los versículos 43 al 47, y lo voy a leer para justificar lo que digo, porque mucha gente cree que uno habla por hablar, ¿no? Dice, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahorita no tienen temor de la iglesia los mundanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos fracasos públicos de apóstoles y de gente muy afamada, que solo denigran el nombre de Dios. Inclusive, gente no afamada dentro de las iglesias también comete pecados de adulterio que han llevado a poner el nombre de Dios en falso para ellos, no para nosotros. Y dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el Señor añadía, pero cuidado, aquí vienen las partes. Primero se reunían, ponían todo en común, tenían algo interesante, perseveraban cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahorita hay poca sencillez, hay una falta de humildad, queremos ser superiores, hay una competencia entre las iglesias que es pésima. Nosotros no estamos para competir entre nosotros, estamos
para ganar almas, no para competir para ver quién es la cola del ratón, sino para ir con la cabeza de león de Judá, no con la cola del ratón. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Son dos cosas bien importantes. Hay gente que se cree pluscuam perfecta dentro del templo y la gente de alrededor le parece pecadora, idólatra, si no va al templo. Y pastores que dicen, si no vienen yo no los visito. Caray, si no dan el diezmo yo no los visito. Caray, qué diferente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora bien, con todo esto debemos de estar bien seguros a qué nos llama Dios. Ahora, el amo tardó tanto en volver el Señor, porque todavía estamos en espera de Él. Nadie sabe la hora ni la fecha, pero sí tendríamos que analizar algo. Nosotros estamos en esta tierra y no le podemos decir al Señor, aquí tienes lo tuyo. Voy a poner unos ejemplos que escribí. Aquí tienes tu vida, Señor, te la devuelvo tal cual. He estado tan ocupado, acelerado, estresado, viviéndola, que no me he parado a pensar cómo aprovecharla. Lo iba dejando y al final no tuve tiempo. ¿Qué significa eso? Saber elegir por prioridades lo urgente, necesario, lo prioritario. Y a veces lo que está en último lugar es Dios. Aunque vengamos a la iglesia, aunque seamos fieles a la iglesia, no somos tan fieles a Dios. Número 2, aquí tienes, Señor, tu libertad. La he usado más bien poco. He preferido obedecer, dejarme llevar por lo que hace casi todo el mundo, por lo que dice el pastor, por lo que dice la tele, por lo que dice Enlace, por lo que dice no sé quién. Así que no me metí en problemas ni complicaciones. A todo mundo le di por su lado. Entonces la libertad es para eso. Muy tonto esa libertad. Aquí tienes el corazón que me diste, Señor. He querido más bien poco, porque luego te llevas muchas desilusiones. Ya sabes cómo es la gente, Señor. Te hacen heridas, te hacen desprecios, te pagan mal. Si a ti, Señor, te pagaron mal, ve cómo te traicionaron. ¿Quién soy yo? Me van a traicionar más. Se aprovechan de uno. Así que he amado a unos pocos escogidos, a los míos, a los que podían corresponderme. Qué curioso que Cristo dijo que qué tiene de digno que yo salude a los que me saluden, que preste a los que me devuelvan el dinero y que invite a comer a los que me inviten a comer también. Eso lo hacen los paganos. Dice, aquí tienes, Señor, tu palabra. La recibí con mucha frecuencia en los cultos y la guardaba muy bien en mi memoria. Fui hasta esgrimista bíblico y me sé todo de memoria, aunque nunca lo entendí, lo viví ni lo transmití. Pero a menudo no afectaba en gran cosa mi vida, no transformaba mis decisiones en mi vida, no te ponía en primer lugar a ti. Pero qué lindo se siente que los demás admiren la memoria que uno tiene, aunque no sirva de nada la memoria. Aquí tienes la comunidad de hermanos que nos has dado, porque todos somos responsables y comprometidos como iglesia. No hay gobierno, el gobierno es teocrático, es Dios, no hay democracia. Aquí no la mayoría manda, ni el pastor manda, manda Dios. Entonces el gobierno es un gobierno de servicio, no de dominio, ni de poder, de ese tipo. Pero, pues, está poco madurada, no hacen caso, Señor. No quieren formarse, no los eduqué bien. Es más, ni a mis hijos los tengo bien educados, Señor, y tú comprendes cómo está la vida, cómo son los jóvenes de hoy. Así que aquí tienes la comunidad y la familia que me has dado. ¿Qué les parece esta reflexión? Por lo tanto, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos ayude, Dios nos perdone, y Dios nos lleve de su mano a donde Él quiere llevarnos. Vamos a orar. Primeramente, vamos a ponernos en las manos de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios.
Oremos para que tú y yo sepamos ponerlo todo al servicio del reino de Dios y de los hermanos. Para que la iglesia no tenga miedo de arriesgarse aceptando el sufrimiento que conlleva la renovación en Cristo y llevando a todos los hombres su mensaje de esperanza y de vida, aunque seamos rechazados. Para que todos los seres humanos participen de los recursos de la tierra con justicia, amistad y paz, y también para que los poderosos de este mundo cooperen para lograr el desarrollo humano y económico de todas las naciones y de todas las clases sociales. Oremos también por los gobernantes, para que las mujeres alcancen con honor su legítimo lugar en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el mundo, y para que su cordialidad, tacto, sensibilidad y amabilidad den calor a este mundo tan duro y tan frío. Recordemos Proverbios 31, la mujer virtuosa. Para que una buena educación, tanto secular, espiritual, teológica, pero también familiar, inspiren al bien, preparen a nuestros niños, a nuestros jóvenes para poner sus cualidades, sus capacidades, pero también que sepan conocer sus talentos espirituales y los pongan al servicio del reino de Dios y del pueblo de Dios. También vamos a orar por todos nosotros, hermanos, para que seamos responsables ante Dios de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestros bienes. Seamos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros oídos, de nuestros ojos, que curiosamente el coronavirus entra por los ojos, la nariz, la boca. Algo habrá que nos quiere decir Dios, para que progresemos todos juntos en servicio y unidad y nos enriquezcamos unos con otros con amor por medio de tu Espíritu. Oh Dios y Señor nuestro, fuente de todo lo bueno, por medio del don de tu Hijo Jesucristo, nos has hecho capaces de sembrar las semillas del reino de Dios, del reino tuyo, de tu vida y de tu amor. Que ojalá cuando nos pidas cuenta de lo que hicimos con nuestras vidas, oigamos de tus propios labios que fuimos siervos buenos y fieles y que hicimos mucho con lo poco que teníamos. Y que por tanto entremos en tu alegría eterna, en el gozo de tu casa. Concédenlo, por favor, Padre. Y hermanos, que nuestra vida, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, no es propiedad nuestra, ya que como un fondo de inversión, incluso los hijos, es recibidos de Dios. Es un préstamo suyo, no para guardarlo seguro en un agujero en la pared o en la tierra, sino para hacerlo producir del mejor modo posible, cada uno de acuerdo a su habilidad. Que Dios omnipotente nos dé la fuerza y el valor para servir con todo nuestro ser a Él, al reino de Dios y a los hermanos. Porque somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo definitivamente lleno de amor y de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y el próximo domingo continuaremos esta bella historia que es el conocer la palabra de Dios, transmitir su mensaje y vivirlo. Vívanlo siendo siervos buenos y fieles. Que Dios los bendiga.